Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de levitación magnética. Bueno, para la gente que son nuevos en el canal, que no lo conocen, en este canal se habla de electrónica, de electromecánica, de electricidad. Así que si esos temas les interesan, se pueden suscribir al canal, apretan sobre el botoncito y van a estar a día con los videos. Bueno, como les decía, cuando se habla de levitación magnética, se habla de inducción, de electromagnetismo. Entonces, la primera persona que publicó los estudios sobre la inducción fue Michael Faraday en el año, si no me equivoco, en 1831. Y después, 3-4 años después, en 1834, Heinrich Lenz, él sacó su ley, fue un poquito más allá con los estudios que había hecho Michael Faraday, y él lo que se dio cuenta es que cuando, por ejemplo, si producimos un campo magnético sobre un conductor, ¿okay?, que el campo, ese conductor va a crear su propio campo magnético también, y el campo magnético que se crea va a estar en contradicción al campo magnético original. Eso es lo que les voy a explicar ahora. Bueno, Heinrich Lenz bueno, él estudió química, física, es reconocido sobre todo por ser físico, y bueno, él era de nacionalidad rusa, y él publicó sus estudios también en 1834, como les decía, sobre este tema de los campos que están en oposición, como les decía, y que puede hacer eso levitar un objeto. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces vamos a tomar aquí una bobina. Aquí vamos a poner un metal, un fierro, ¿okay? Y a este fierro le vamos a poner aquí una bobina. La bobina va a ser alimentada por corriente alterna, AC, y a una frecuencia de 60 Hz. ¿Okay? La bobina que vamos a utilizar hoy tiene 876 vueltas, y ahí después se las voy a mostrar un poquito en el segundo tiempo cuando les haga la demostración de esta levitación magnética, y también les voy a dar una demostración sobre el fenómeno de inducción que fue descubierto por Michael Faraday. Bueno, entonces aquí en esta bobina, bueno, aquí vamos a hacer flotar un pedazo de aluminio, que es un anillo de aluminio, vamos a decir, ¿okay?, que es este, que es de aluminio, ¿ok? Al, aluminio. Entonces cuando alimentamos la bobina, vamos a decir que la corriente va en esta dirección, ¿ok? Entonces viene así, así sube, y la corriente va en esta dirección. Esto va a crear un campo magnético. El campo magnético que va a empujar en esta dirección. ¿Okay? Aquí, por inducción, cuando alimentemos la bobina, este anillo de aluminio va a crear su propio, va a estar inducido, ¿no es cierto? Entonces va a crear su propio campo magnético. Pero, por ejemplo, la corriente en la bobina de alimentación aquí, que va en esta dirección, la corriente inducida en el aluminio va a ir en esta dirección. Y eso también va a crear, bueno, esa corriente inducida se llama eddy current, ¿ok? Eddy current, que en otro video vamos a hablar sobre la corriente eddy, pero en este video no la va a cubrir, pero se llama corriente eddy. Entonces, esta, como ven, el amperaje va en esta dirección, y sobre
sobre el conductor, que es de aluminio, el amperaje va en dirección contraria. Entonces el campo magnético que va a reproducir este aluminio va a empujar hacia abajo. Entonces, como ven, el amperaje están opuestos y los campos magnéticos están opuestos. Entonces eso es lo que va a hacer que va a levitar el aluminio. En realidad ahí los dos se están empujando, pero como la bobina está fija, es el aluminio el que va a levitar. Bueno, si tomamos nuestro aluminio, ese aluminio tiene una resistencia R, ¿okay? Más o menos de 7 por 10 a la menos 5 ohm, ¿okay? Que es una resistencia muy baja. Esa resistencia es a temperatura ambiental, ¿okay? Porque lo que pasa es que cuando, por ejemplo, por ejemplo, los superconductores, se pueden hacer con temperatura muy baja, ¿ok? Entonces, más la temperatura es baja, más la resistencia es baja. Entonces, a temperatura, yo le hablo de la resistencia aquí del aluminio a temperaturas de la pieza. Como les decía, 7 a la 10 menos 5 ohm. La inductancia, ¿ok? La inductancia de este aluminio, de este anillo, bueno, tiene una forma cuadrada, pero al centro está cortado en redondo, vamos a hacer un anillo. La inductancia, es muy difícil de calcular la inductancia en un anillo así, por ejemplo. Por ejemplo, en el video anterior yo le había explicado cómo se calcula la inductancia sobre una bobina, le había hecho un ejemplo. Pero cuando es tiempo ya de hablar de un anillo de aluminio, es muy difícil calcular con precisión la inductancia. También la corriente que va en el aluminio se presume y les podría decir yo un porcentaje de 20-30% que uno va a decir, bueno, tiene más o menos tanta corriente y tiene tanta inductancia la bobina. No es fácil calcular la inductancia. Pero vamos a decir que nuestra inductancia L del anillo es 10 a la menos 7 Henry, ¿ok? Más o menos. Como les decía, una margen ahí de 20 a 30%, ¿ok? Como les digo, no es fácil medir la inductancia, calcular la inductancia en un anillo de aluminio. Bueno, entonces es así como les expliqué que se reproduce ese fenómeno de levitación. El secreto de esto está, por supuesto, aquí en la bobina. Con la bobina es donde vamos a crear esos fuertes campos magnéticos y donde vamos a producir ese efecto de levitación. Entonces todo esto, el secreto está sobre la bobina. Ahora les voy a hacer un gráfico para que entiendan así, que se les vea más claro qué es lo que está pasando aquí cuando alimentamos el circuito y todo eso. Les voy a hacer un diagrama de fases, ¿ok? Sobre el amperaje y sobre el IMF, que se llama la tensión inducida en el conductor. Bueno, les hago el tablero aquí. Y aquí todo lo que está arriba, aquí es CW, que es clockwise, que es en el sentido de un reloj. Y lo que está abajo es CCW, que es en el sentido contrario de counterclockwise, que se dice que es el sentido contrario. Entonces, bueno, le voy a hacer en un primer tiempo la corriente que va dentro de la bobina que veníamos recién de ver. Entonces, si le hiciera un diagrama sobre
la corriente sobre dentro de la bobina sería algo así. Ok, entonces esto lo que ven en rojo es es la corriente en la bobina. Okay. Ahora lo que voy a hacer el IMF, que se llama la tensión inducida en el conductor de aluminio que hablábamos. Entonces, si hiciéramos una línea sobre eso, sería así. A ver, así. Okay. Entonces, aquí lo que quiero que vean es lo siguiente. Entonces, aquí se me olvidó ponerle el IMF, que se le llama, ¿okay? La tensión que se pone con la inducción, la tensión eléctrica que se va a inducir sobre el conductor. IMF se le llama. Bueno, aquí como ven, como les decía, lo que está arriba es en sentido de un reloj, ¿no es cierto? Y ya lo que está abajo aquí de esta raya es en sentido contrario de un reloj, que como ven cambia. Esa es la corriente. Esta es la corriente, ¿ok? La corriente. Aquí se me olvidó ponerles I. ¿Ok? Y esto es el IMF sobre el conductor. ¿Ok? Bueno, lo que les quiero que vean aquí es, ven cuando la corriente en la bobina sube, en el conductor donde estamos induciendo corriente, ven cómo la tensión eléctrica va en sentido contrario. Y ven aquí ya, cuando la corriente está bajando en la bobina, miren cómo sube el IMF en el conductor. ¿Okay? Entonces ven que están en oposición. Bueno, eso es lo que le quería hacer ver. Y ahora les voy a hacer en azul, les voy a hacer el eddy current, el que les decía antes, es la corriente inducida sobre el conductor. Entonces en azul ahora, aquí vamos a poner el eddy current, o la corriente eddy, ¿ok? Y lo que voy a hacer ahora, que voy a hacer una representación gráfica dramática hacia el extremo, perfecta, ¿ok? En condiciones perfectas, no condiciones, así una representación dramática, ¿ok? Porque en realidad no es tan exacta así como se la voy a mostrar, es menos, ¿ok? Bueno, entonces ahora si agarro la corriente inducida sobre el conductor, la corriente sería así. ¿Okay? Y como ven, la corriente inducida en el conductor es completamente en oposición a la corriente sobre la bobina. Entonces, como ven, están en oposición. Ahí estamos hablando de condiciones, así como les decía, así perfectas, que en realidad no es tanto. Aquí yo le puse un desfase de 90 grados, ¿okay? Por decirle, pero en realidad no es tanto, ¿okay? Es menos. Pero aquí para dramatizar la cosa, para que vean que esto es lo que va a reproducir la levitación magnética. Bueno, ahora lo que voy a hacer, como les dije, voy a dar vuelta a la cámara y ahí les voy a dar una demostración de esta levitación magnética y también sobre la ley de Faraday. Bueno amigos, aquí tenemos dos bobinas, tenemos esta y tenemos esta. En esta bobina es en la cual vamos a hacer levitar el aluminio.
Esta bobina yo la fabriqué con un pedazo de tubo, esos de plástico, que se utilizan en plomería, y utilicé un cable AWG16, que es el diámetro del cable, y le di 876 vueltas. ¿Okay? Estos son los aluminios que vamos a hacer levitar. ¿Okay? Como ven, hay uno que está cerrado y otro que aquí que tiene un espacio aquí que está abierto. ¿Okay? Esta bobina, con esta le voy a hacer la demostración esa del descubrimiento de Michael Faraday en 1831 sobre el fenómeno de inducción o de electromagnetismo. Con este le vamos a hacer en un primer tiempo el ejemplo. Esta bobina la fabriqué simplemente con un tubo de cartón y agarré un cable isolado que le di 300 vueltas, y aquí, como ven, a la bobina conecté esta luz, que es una luz de automóvil de 12 voltios, y simplemente aquí no hay nada más conectado. Es esta bobina. Entonces está la bobina y en serie después viene la luz y ahí ya después está cerrado, es un circuito cerrado. ¿Okay? No hay nada que está más conectado a eso. Bueno, entonces vamos a empezar con la ley de Faraday, el fenómeno de inducción. Entonces lo que vamos a hacer aquí, que vamos a alimentar la bobina y enseguida vamos a poner esto dentro aquí y van a ver que la luz se va a prender. Más nos acercamos del campo magnético aquí, más la luz tiene potencia. Ahí va. Como ven ahí ya empieza a prender un poquito y boom, más nos acercamos ahí y ahí la luz está a su máximo. Si nos alejamos pierde intensidad la luz, como ven. Entonces este fue un experimento hecho por Michael Faraday, fenómeno de inducción. Como ven que la bobina alimenta esto por inducción, este circuito aquí de la otra bobina, que es un circuito cerrado. Como ven, aquí no hay nada más. Bueno, ahora vamos a hacer levitar este primero, el que no está abierto, que está cerrado completamente. Entonces lo vamos a poner aquí. ¿Okay? Y vamos a alimentar aquí y como van a ver se va a levantar. Como ven aquí, esto está flotando, ¿ok? Y se apoya sobre este fierro lo pueden tocar, no hay peligro. Como ven aquí, se apoya aquí y como ven la levitación no es perfecta, ¿ok? No es muy estable, pero hay levitación de todas maneras. Después yo voy a hacer otro video en el cual les voy a mostrar cómo se puede hacer una levitación más estable, ¿ok? Pero esto va a ser en otro video. Ahora lo que voy a hacer es tomar el otro aluminio, el que está abierto, ¿ven? ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo ahí, vamos a alimentar y como ven no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese puede levitar y este no. Les voy a explicar por qué. El que está cerrado, tiene una resistencia muy baja, ¿ok? Entonces puede levitar. El que está abierto, es lo que pasa, lo que hace eso sobre la resistencia, que le hace una resistencia prácticamente infinita, una resistencia que es muy grande, ¿ok? Entonces es por eso que el que está rajado no va a levitar, contrariamente a este que va a levitar sin problema, ¿okay? De resistencia muy... Bueno amigos, espero que el video les gustó y si les gustó apóyenlo con un like por favor y ustedes se cuidan, también suscríbanse al canal si no se han suscrito y nos estamos viendo en el próximo video. Chao amigos.